¿Qué grupo somos? Cuatro. Ya puedes empezar. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Fray Alejandro Niño Cadena. Y yo soy Sofía Rojas. Bueno, nosotros somos el grupo 4 y este ya es nuestro video final de todo el CBU. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que este fue un curso en donde me abrió la mente hacia algunos conceptos que nunca en mi vida pensé que iba a investigar y a curiosar y a, digamos, a meterme como en esos conceptos de nuestros antepasados. Creo que es un curso diferente, totalmente diferente a lo que yo he venido eh, pues viendo a lo largo de mi carrera. Pues yo estoy en ingeniería civil y sé muchos otros conceptos que de pronto son más cerrados, más cuadriculados y que de pronto no lo dejan como a uno salirse de ese círculo, pues porque tiene que ver con cálculos, las respuestas deben ser exactas, no hay respuestas a interpretación, hay respuesta correcta e incorrecta, no hay otra opción. Entonces creo que más allá de los temas que hemos estudiado en el curso del CBU, creo que eso en especial me impactó. Siento que es un curso donde de verdad salí de mi zona de confort, donde de verdad me puse a pensar cosas sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza, que creo que eso, pues como ya lo había dicho antes, no me había pasado. Mm, Siento también que es un curso donde uno tiene varios datos curiosos, ¿no? O sea, donde podríamos de pronto comenzar una conversación con cualquier otra persona, que caso contrario a lo de mi carrera, pues que son cosas muy específicas. Y entonces, pues ya hablar de otra persona sobre algo que es sobre mi carrera, pues de pronto no conecto con la conversación. Siento que esto es como algo que o sea, como que nos toca a todos los seres humanos porque tiene que ver con nosotros desde nuestras raíces. Entonces, eso también me pareció muy curioso. La forma en cómo el profesor dicta la clase también es una cosa que yo no había visto en ningún otro lado de mis carreras, de mi carrera, de mis clases. Siento que es algo totalmente diferente. La manera en cómo él conecta con sus estudiantes, la manera como él también deja que los estudiantes participen y sean activos en la clase. Pues eso no pasa en mi carrera, pues en mis clases, pues les cuento. Es una clase donde el profesor dicta lo que tenga que dictar, su teoría. Nosotros copiamos, si tenemos preguntas, pues las hacemos y ya, o sea, para de contar. Entonces creo que es una metodología que es bien y que de pronto podría aplicarse no solamente al área donde Fabio dicta sus clases, sino pues también a las otras áreas, como en el caso de la ingeniería civil. Siento que también eh, conocí nuevas personas, también otros pensamientos diferentes a lo que ya estaba acostumbrado, pues como yo siempre me rodeo de gente de mi carrera, pues con estos espacios de los EDUs donde uno puede de pronto conocer las perspectivas de otras personas es bien interesante, porque pues, no sé, digamos, una persona que llegue vendiendo galletas al salón, pues no es muy cotidiano, pero entonces son todas esas clases de cosas que uno lo hacen abrir los ojos, ¿no? Entonces, sí, son como esos temas que a pesar de que la temática de la clase, o sea, los temas, lo que se vio fue muy curioso, también como tal la clase, ¿no? Como se daba la clase, también fue algo que me impactó mucho y de verdad que es una experiencia que siempre va a quedar ahí y, y muy agradecido pues con el profesor y con el CBU y con la clase y con mis compañeros. ¿Sobre quién tú? Pues si quieres tú. Realmente yo estoy totalmente de acuerdo con Freddy. Siento que pues en principio yo me metí a esa clase pensando que iba a dar un poco más, o sea, iba a tener más relación con el
el nombre, que obviamente todos pensamos que iba a ser un poco como arquitectura. Yo acabo de empezar pues primer semestre de arquitectura y pensé que se iba a relacionar un poco y como que le iba a complementar, pero realmente, o sea, primero fue una sorpresa que no fuera así, pero realmente no me molestó para nada porque es una clase que creo que le puede interesar a todo el mundo y en donde tú puedes aprender muchísimas cosas. Entonces, son temas que igual no es difícil, pero son demasiado interesantes y siempre iba conectándose uno con otro. Entonces, pues llegar a una clase en donde tú crees que vas a ver algo totalmente distinto y de la nada empiezas a ver las culturas, sobre otras sociedades, sobre cómo empiezan los grupos, empieza como estas personas a unirse, la evolución humana y todo esto. Realmente me parece que es algo muy interesante y no esperaba ver. Además de eso también, pues al ser yo mi primer semestre, me gustó poder compartir, y es un poco también lo que decía Freddy, como con gente de otras carreras, de otros semestres, y siento que fue una muy buena forma como para entrar a la universidad y como ir acoplándome un poco y ver cómo pueden ser ciertos tipos de clases y que no todo tiene que ser el profesor dictando y uno copiando y respondiendo qué parciales, qué quizzes, y pues me parece que también la dinámica de la clase funciona muy bien, como con el caso de estos videos o el profesor explicando todo, pero ni siquiera explicando eso de que igual nos preguntaba y trataba de que siempre fuera un diálogo entre alumno y estudiante, entre profesor y estudiante, perdón. Me parecía algo muy interesante y me gustó bastante la forma en la que además también se le nota la pasión y siento que eso era algo muy importante y que nos mantenía como tipo encarretados, como con los temas en el que veíamos en el curso. ¿Qué más puedo decir? Realmente lo recomendaría muchísimo. Siento que no le cambiaría nada, o sea, no creo que haya faltado algo, tal vez un poco el manejo de tiempo con ciertos temas, porque creo que no vimos todos los temas, pero siento que igual lo fuimos viendo a nuestro ritmo y siempre tuvimos como esos espacios que el profesor nos daba para responder dudas, hablar un poco sobre temas que nos gustaran más que otros. El profesor también lo que me gustó es que siempre fue muy abierto con que si un tema nos gustaba, si queríamos hablar más de algo, si teníamos dudas sobre algo, y me parece muy importante eso, como que no hay que seguir un tipo de rúbrica o una estructura, sino que es más un poco la clase también guiada por los estudiantes y por los intereses de los estudiantes. Y no, pues lo recomendaría mucho y ya eso es todo. Lo único que sí, pues nos dijeron que diéramos como recomendaciones. Eh, Siento que el curso también es una hora en la que siento que si fuera un poco más temprano se disfrutaría un poquito más, o pues habría más tiempo para tener más actitud en la clase, pero el resto me gustó igual muchísimo. Y pues yo también concuerdo con ustedes, como que en el hecho de que pues este curso también lo trata a uno como de cuestionarse las cosas, como que cuando al principio hablaba de por qué los neandertales, o bueno, los que no son Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, se extinguieron, entonces que uno le decía que era por pues, cosas como el cambio climático, porque no podían sobrevivir, y que él nos decía que no, entonces que podrían haber otras razones, entonces como que también es no quedarse con una teoría, que es como algo que acostumbramos a que si nos dicen algo, uno pretende que esa va a ser la respuesta para siempre, pues no, entonces como también cuestionarse estas cosas. Siento que si el curso duró como mucho hablando de eso, que hubiera sido más interesante ver otras cosas, que al principio yo no entendía como por qué nos centramos tanto como en esa época y digamos las pinturas en las cavernas y en las cuevas, pero luego como pensándolo bien, como que es importante también ver cómo el arte o bueno, estas expresiones empezaron a darse, ¿no? Como que no hay que pretender que entender como hoy en día cómo es el arte sin entender un poco de cómo era antes, cómo otras personas que todavía no tenían como una cultura clara lo tenían, hacían este arte. Entonces como que también duramos como mucho tiempo tratando de entender cómo por qué dibujaban y pintaban animales y bueno, y todo esto, que siento que fue como muy importante. Pues porque igualmente es como necesario y siento que es como interesante saber un poco más de esto, porque uno no se llega a cuestionar esas cosas. O sea, yo recuerdo
como que hay una película, La Era de Hielo, que mostraban como estas pinturas así en la primera, y uno es como, sí, muy lindo, pero entonces uno no se cuestiona como, pero ¿por qué harían algo así? Y luego como que más adelante en el curso veíamos ya culturas que uno no va acostumbrado a ver y que nos parecía un poco extrañas, como los bailes o las pinturas o todo lo que hacían se nos hacía como un poco diferente. Entonces siento que también este curso te ayuda como al hecho de ver, a salir como de tu burbuja, por decir así, a lo que uno está acostumbrado, al arte europeo y verlo como, pues sí, como en parte algunos eran europeos, pero no el europeo como común, sino como algo más diferente. Entonces sí, eso. Y además, siento que pues también como el hecho de empezar a ver las razones como por qué la gente tenía, que no me acuerdo que en unos videos decíamos que ellos lo hacían era para transmitir su cultura, pero que entonces uno se puede cuestionar, digamos, que si en realidad sí era como transmitir cultura o si era como más como por disfrute, ¿no? Como las razones por las que una persona desea hacer arte, sea bailar, sea pintar, sea hacer cerámicas. Entonces siento que eso es como algo muy importante. No sé qué más decir. Yo tengo algo que agregar, pues me dieron ideas con lo que dijeron, digamos, bueno, por una parte, lo que dijo María Paula sobre el tema de que, claro, uno pensando que metió el CBU, que pues tenía que ver con arquitectura, yo principalmente, pues como estudio ingeniería civil, siento que también debo tener como conocimientos complementarios hacia la arquitectura. Creo que esas dos ramas se complementan muy bien y pues pensaba ver algo con respecto a eso, ¿sí? Incluso porque ya había visto un CBU antes de arquitectura y me gustó mucho. Entonces, claro, uno entra pensando una cosa totalmente diferente y pues es como ese impacto que da la primera clase, ¿no? Como, bueno, yo iba, o sea, como que yo iba a ver, o sea, tenía pensado ver esto y pues estamos viendo lo otro. Entonces, es como ese shock de que no estamos viendo lo que uno pensaba, pero pues igual, bienvenido sea, ¿no? O sea, lo que decía antes, o sea, me llevó a pensar cosas que jamás hubiera pensado, entonces siento que también fue muy buena esa experiencia. Y lo otro es que también dentro de las muchas cosas que me llevó a pensar el curso, me impactó una sobre todo y era pues cuando Fabio decía cómo nosotros hace miles de años sobrevivíamos, o sea, cómo digamos, no sé, cuando decía que caminaban montones de kilómetros para saber qué hacer con sus vidas, la población, una civilización, cómo se formó, bueno, el tema de la casa, bueno, un sinfín de cosas que pues que hoy en día esto es mucho más fácil y es, o sea, uno ya sabe a dónde, o sea, uno camina con propósito, uno camina y cuando uno camina ya sabe para dónde va a llegar y uno camina pues muy poco hoy en día, entonces esas cosas de que antes, o sea, la capacidad del ser humano, que es muy grande, muy grande, y pues que hoy en día no la estamos explotando del todo. Entonces, eso como que me causó mucho impacto y siento que pues que eso lo puede uno, pues, no sé, como representar en su vida cotidiana de, bueno, o sea, sí, o sea, de hacer su mejor esfuerzo, porque pues como nuestros... em, ancestros lo hicieron, pues porque nosotros no, o sea, tenemos las mismas capacidades y creo que eso me motivó en gran parte en mi vida y creo que siempre pensaré en ese momento en que me llegué a cuestionar eso. Sí, yo totalmente de acuerdo en eso, como el tema de, pues que uno llega con esta idea de arte y arquitectura, pero me gusta que el curso, a pesar de que trata más como del ser humano, de cómo este evoluciona, de cómo empieza a crear grupos, civilizaciones y tal, igual no es un curso muy técnico como tipo de historia, o sea, igualmente intenta como introducir mucho este tema y otra perspectiva de cómo el humano depende mucho del arte y la arquitectura, pero visto desde un punto de vista más cultural y más en sociedad. Entonces, un poco lo que tú decías de uno no piensa en esas cosas, uno hoy en día tiene a su familia, tiene a sus amigos, uno vive en su entorno, como sea, pero como es que la gente antes
empieza a conectarse, o sea, sin ni siquiera tener un idioma en común, sin ni siquiera tener pues los conocimientos que tenemos hoy en día, y cómo empieza a crearse todos estos grupos, estas sociedades a partir de prácticamente nada. También me sorprende muchísimo lo que tú mencionas sobre la capacidad humana y cómo poco a poco el curso fue llevando todo esto, o sea, dándonos tipo un contexto de cómo empezó todo, que es algo que no nos planteamos o pues no lo vemos más como una clase aburrida de historia o la teoría de la evolución o lo que sea, y cómo va progresando esto y luego lo vincula a la importancia de diferentes culturas y diferentes cosas. Entonces, tipo, lo de las cavernas también me gustó muchísimo porque es lo que Sofía decía, uno no piensa por qué pasa y realmente todo siempre ha tenido un sentido, todo ha sido con un propósito de ir creando el mundo que tenemos hoy en día y empieza con cosas muy chiquitas que uno no las piensa, simplemente uno no se cuestiona cómo hay, cómo es que la música nos lleva a donde estamos hoy en día hace millones y millones de años. O sea, me parece que es un punto muy, muy, muy interesante de ver que creo que si no me hubiera metido en esta clase, probablemente nunca lo hubiera querido averiguar o pues nunca hubiera, tal vez nunca se me hubiera ocurrido, nunca hubiera tenido el interés de saberlo, pero ahora que lo sé y lo vimos en este curso, me parece demasiado interesante y siento que es una perspectiva o un punto de vista muy diferente para ver la vida o pues cómo se estructura prácticamente la sociedad y el ser humano. Y eso me gusta mucho. Sí, yo creo que eso eran como lo que más importante vimos del curso. Entonces, pues yo no tengo nada más que decir porque creo que ya dijeron como todo. Em, sí, sí, ya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos en nuestro Gracias. video final. Chao. Chao.